Ok, tenemos un resultado que caracteriza las funciones cóncavas desde el punto de vista de un conjunto que le vamos a llamar subconjunto de contorno superior y caracteriza las funciones convexas desde el punto de vista de un conjunto que le vamos a llamar conjunto de contorno inferior. Entonces el resultado es el siguiente. Dice, sea f una función de Rn a R, función cóncava, entonces estamos presuponiendo que X es su dominio y X es un conjunto convexo. Entonces para un número real dado, alfa, vamos a definir el conjunto de contorno superior con la siguiente notación. Ponemos una U de upper y en subíndice de superior, ¿no? Y ponemos como subíndice la función a la que hacemos referencia, que es la f, y alfa denota precisamente el número dado. Entonces, este conjunto de contorno superior van a ser todos los puntos que vivan en el dominio, de tal manera que al aplicar f de x es mayor o igual que alfa. ¿Ok? Observemos que estos conjuntos viven en el dominio x, entonces al final este conjunto es un subconjunto de Rn. Lo que nos dice el resultado es que si una función es cóncava, entonces su conjunto de contorno superior es un conjunto convexo. El resultado para funciones convexas sería el siguiente. Si una función es convexa, entonces su conjunto de contorno inferior, que denotamos con esta simbología, y que son todos los puntos que viven en x tal que f de x sea menor o igual que alfa, es un conjunto convexo. Entonces, si una función es convexa, su conjunto de contorno inferior es un conjunto convexo. Observemos que el contorno superior y el contorno inferior pareciera que por la definición tienen algo que ver con el epígrafo y el hipógrafo, pero pues no, son definiciones un poco distintas porque el epígrafo y el hipógrafo son subconjuntos de Rn más 1 y el conjunto de contorno superior y el conjunto de contorno inferior son subconjuntos de Rn, entonces pues no están en el mismo espacio. Por lo tanto, pues habría que hacer esa diferencia, ¿no? En el conjunto de contorno superior me interesan solamente los puntos del dominio y en el de inferior también los puntos del dominio que al aplicarles la función ya sea que sean más grandes que alfa o más pequeños que alfa. Entonces lo que vamos a demostrar es el resultado en rojo, el resultado en negro tendría la misma idea de la demostración y lo que vamos a demostrar es que si una función es cóncava, entonces este conjunto de contorno superior es un conjunto convexo. Entonces lo que tenemos que demostrar pues es que si tomamos dos elementos en el conjunto de contorno superior, su combinación convexa tiene que estar en este conjunto. ¿Ok? Entonces si logramos hacer eso, habremos terminado. Eh, um, Ok, entonces comenzamos, ¿no? Entonces tomamos dos puntos en el conjunto de contorno superior. ¿Eso qué significa? Que f aplicado a x1 es mayor que alfa y f aplicado a x2 es mayor o igual que alfa. Eso es por la definición de pertenecer al conjunto de contorno superior. Si multiplicamos lambda por f de x1, es mayor que multiplicar lambda por alfa. La desigualdad no se invierte porque estamos pensando que lambda está entre 0 y 1. Entonces, este lambda f de x1 más, si multiplicamos 1 menos lambda por f de x2, esto es mayor o igual que 1 menos lambda por alfa, porque la desigualdad no se invierte, porque 1 menos alfa está entre 0 y 1. Entonces, si multiplicamos y sumamos los elementos, tenemos esto que está aquí. Y pues precisamente lambda f de x1 es mayor que lambda alfa por la primera desigualdad, y 1 menos lambda f de x2 es mayor o igual que 1 menos lambda por alfa por esta desigualdad y así obtenemos esta primera relación. Observemos que si simplificamos el lado derecho, lambda alfa con menos lambda alfa se cancelan y solo nos queda alfa. A esta desigualdad en donde esta combinación convexa de f de x1 y de f de x2 es mayor o igual que alfa, le llamamos la ecuación 1, la desigualdad 1, ¿no? Ahora, por otro lado, ya casi terminamos esto muy rápido, utilizamos la hipótesis. La hipótesis es de que f es una función cóncava. Entonces, si f es una función cóncava, la función aplicada a una combinación convexa, por definición de concavidad, es mayor o igual que lambda f de x1 más 1 menos lambda f de x2. La f entra a cada uno de los vectores, saca los escalares y la desigualdad se hace presente, ¿no? Para que esto suceda en las funciones cóncavas. Pero si observamos, si seguimos la desigualdad 1, precisamente esta combinación convexa de f de x1 y f de x2 pues es mayor o igual que alfa. Entonces este elemento es mayor o igual que alfa.
utilizando la desigualdad 1, ¿no? Pero ahora interpretamos esta desigualdad. Tenemos un punto, que es una combinación convexa de x1 y x2, que al aplicarle f es mayor o igual que alfa. Todos los puntos que al aplicarles f es mayores o iguales que alfa, pues pertenecen al conjunto de contorno superior, que podríamos decir de nivel alfa, ¿no? Entonces, lo que se ha demostrado con esta desigualdad es que este punto está en el contorno superior porque al aplicarle f es mayor o igual que alfa, pero este punto es una combinación convexa de dos puntos que estaban en el conjunto de contorno superior, por lo tanto el conjunto es un conjunto convexo, ¿ok? Y bueno, de manera similar, este, para el resultado cuando una función es convexa y su conjunto de contorno inferior. Ahora voy a hacer aquí un ejemplo en donde voy a tratar de relacionar una función con algo que le vamos a llamar curvas de indiferencia o conjuntos de nivel, en general se llama eso, conjuntos de nivel. Solamente aquí le doy nombres específicos. Lo vamos a relacionar con la gráfica de una función, lo vamos a relacionar con el conjunto de contorno superior y al final lo vamos a relacionar con el epígrafo de una función y al final vamos a concluir sobre la convexidad de una función. Entonces, la idea de este ejemplo es la siguiente. A este ejemplo vamos a definir lo que es una curva de indiferencia. Entonces, supongamos que u es una función que va de R2 a R y es una función de utilidad, sea lo que sea que esto signifique. Pensemos simplemente que es una función de R2 a R, ¿no? Nada más. En donde el dominio es un conjunto convexo. Solamente ponemos esa restricción para que tenga sentido hacer nuestras hipótesis. Entonces tenemos una función de R2 a R, que es una función de utilidad. Eso significa algo, de alguna manera. Nosotros nomás nos interesa que es una función de R2 a R. Entonces definimos la curva de indiferencia de U al nivel U0, como lo siguiente. La curva de indiferencia de U al nivel U0 son todos los X que viven en el dominio de tal forma que U de X es igual a U0. ¿Okay? Esas son las curvas de indiferencia. En general, a esto le hemos dado este nombre, digamos, curvas de indiferencia, porque a la U le hemos llamado de utilidad. Pero digamos, en términos genéricos, estamos diciendo una función de Rn a R en lugar de utilizar utilidad, y en lugar de utilizar curvas de la palabra de indiferencia utilizamos curvas de nivel, ¿no? O superficies de nivel. Entonces aquí solamente hemos cambiado un poco los nombres, pero esperemos que eso no nos meta en conflicto. Simplemente estamos en una función de R2 a R y definimos lo que es curva de indiferencia como todos los puntos que vienen en el dominio, de tal manera que la evaluación de U en esos puntos es igual a este número específico, a este U0. ¿Ok? En nuestro ejemplo específico lo que estamos diciendo es que son todos los x1, x2 que viven en X porque la función va de R2 a R, o sea, en el dominio, de tal manera que cuando les aplicamos la función es igual a U0. ¿Ok? Entonces esa es la definición de curva de indiferencia para nosotros en este momento. Ahora, aquí empiezan nuestras suposiciones, ¿no? Voy a pensar que aquí tengo yo una ecuación, esta igualdad me determina una ecuación, y voy a pensar que puedo despejar a x2. Entonces, si de aquí puedo despejar a x2, lo que sucede es que esta ecuación es la x2 despejada es igual a una función de la x1, porque despejé x2, la otra variable x1, supongo que lo puedo despejar, y le pongo el subíndice u0 porque pues aquí va a estar esta constante, ¿no? Si siempre puedo despejar para diferentes u0s, pues entonces esta función va a cambiar dependiendo del u0, pero la estructura de la fórmula no, porque el despeje sería el mismo, ¿no? Pensando que para diferentes u0s puedo hacer el despeje. Entonces lo que estoy diciendo es que este conjunto que le hemos llamado la curva de indiferencia son todos los puntos x1, x2 que viven en X, de tal manera que puedo ver a x2 como una función de x1. Pero esto que está aquí precisamente es la definición de gráfica de una función. O sea, la gráfica de una función que va de R a R, en donde parte de x1 y parte de elementos x1 los transforma y me da elementos x2. Entonces, con estas suposiciones de despeje, lo que he dicho es que esta curva de indiferencia al nivel U0 es la gráfica de la función f subíndice U0. Entonces, en términos de dibujos, lo que estamos diciendo es que U iba de R2 a R.
su curva de indiferencia debe de vivir en R2 porque las curvas de indiferencia son puntos en el dominio. Entonces la curva de indiferencia debe de vivir en R2, pero mediante un tipo de despeje he dicho que eso es la gráfica de una cierta función f. Entonces esta curva de indiferencia, con la suposición de que puedo despejar, coincide con la gráfica de una función, en donde x2 está en términos de x1. ¿Ok? Hasta aquí me quedo. Ahora, lo siguiente que podemos pensar es en el conjunto que acabamos de hablar, el conjunto de contorno superior, ¿sale? El conjunto de contorno superior al mismo nivel U0, ¿sale? Son todos los puntos que viven en el dominio de la función, en este caso en R2, de tal manera que cuando les aplicamos la función son mayores o iguales que este nivel U0, ¿ok? Entonces, este conjunto de contorno superior lo que nos dice es lo siguiente. Lo que nos dice es, bueno, lo que vamos a suponer es lo siguiente. Vamos a ver si aquí podemos hacer alguna equivalencia que nos sirva. Entonces, lo que voy a tener es que tengo esta desigualdad para el conjunto de contorno superior. Y antes era una igualdad, ¿no? O sea, esta era la misma UX1, X2, Mu0 para este conjunto y aquí es una desigualdad. Entonces, aquí pude despejar, supuse que pude despejar, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es que voy a suponer que puedo despejar X2 sin que la desigualdad se altere, ¿no? Si puedo despejar X2 sin que la desigualdad se altere, porque pues a lo mejor tengo que multiplicar o dividir por un negativo, entonces esta desigualdad ya no se queda de este lado, ¿no? Se invierte. Entonces, si puedo despejar sin que esa desigualdad se invierta, pues entonces lo que voy a obtener es el mismo despeje que obtuve en la igualdad, pero ahora con desigualdad. Entonces, si puedo despejar x2 sin que la desigualdad se altere de esta relación, entonces lo que estoy diciendo es que aquí estoy encontrando todos los x2 que son mayores o iguales que mi despeje. ¿Ok? Porque, repito, aquí tenía igualdad, acá tengo desigualdad y estoy suponiendo el despeje. Pero si observo esta es la definición de ser el epígrafo de la función f de f de mu0. Entonces, lo que estoy diciendo, el conjunto de contorno superior, bajo ciertas hipótesis, coincide con el epígrafo de una función, con el epígrafo de esta función, pero esta función precisamente era la curva en rojo, que era la curva de indiferencia. Entonces, lo que estoy diciendo es que este conjunto se ve como este epígrafo de forma geométrica, el epígrafo de la función en rojo sería esto que está aquí arriba, ¿no? El epígrafo. Y digo que coincide, bajo esta suposición de despeje sin intercambiar la desigualdad, este epígrafo coincide con el conjunto de contorno superior. ¿Ok? Ahora, lo que me dice mi resultado en rojo es que si la función u con la que empezamos es cóncava, entonces este conjunto de contorno superior es convexo. Pero mediante entonces voy a suponer eso, ¿no? Que mi U original, la U esta que hemos llamado de utilidad, es cóncava. Entonces, lo que dice el resultado en rojo es que precisamente este conjunto, el de contorno superior, es un conjunto convexo. Pero lo que hemos hecho ver aquí con la suposición de despeje es que este conjunto de contorno superior, que es un conjunto convexo, coincide con el epígrafo de la f. Entonces, si este conjunto es convexo, pues como es igual al epígrafo de f, pues entonces el epígrafo de f es un conjunto convexo. Pero por resultados de videos anteriores, si el epígrafo de una función es un conjunto convexo, entonces entonces f es una función convexa. Ok, entonces, resumiendo todo esto, ¿no? Tengo una función, tengo algo que le llamo curva de indiferencia. Esa curva de indiferencia la puedo trazar en su dominio, en este caso en R2. Esta curva me define una función entre x2 y x1 si puedo despejar. Si la función original es cóncava, ¿no? Si la función original es cóncava, yo voy a obtener que mediante estas suposiciones de despeje, el epígrafo coincide con el conjunto de contorno superior, que por el resultado en rojo es un conjunto convexo. Si este conjunto es un conjunto convexo por resultados de videos anteriores, la función que define esta curva de indiferencia es una función convexa. Entonces, esto en términos generales, lo que podríamos decir es que funciones cóncavas de R2 a R mediante cortes, estos cortes son estas curvas de indiferencia, mediante cortes horizontales, estamos pensando que la función va de R2 a R, funciones cóncavas mediante cortes horizontales definen funciones convexas, ¿sale? Es más o menos lo que queremos decir.
Entonces, mediante estos resultados hemos demostrado que si una función es cóncava, bajo suposiciones de despeje, entonces el conjunto de indiferencia resulta en una función convexa. ¿Ok? Y observamos pues esto, por lo menos por geometría, si satisface la definición de función convexa si trazamos una línea que une dos puntos de la curva. Esta línea queda por arriba de la función. Bueno, entonces ahora un ejemplo que satisfaga todo esto, ¿no? Para ver que no estamos trabajando en vacío, no sé si hay funciones que hacen esto. Entonces vamos a tomar esta función u de x1, x2 igual a x1 a la 1 medio y x2 a la 1 medio. Y vamos a tomar x1 y x2 estrictamente positivas. Este es un conjunto convexo, ¿no? Todo el primer cuadrante sin el origen es un conjunto convexo. Si yo doy dos puntos, perdón, sin el origen y sí, sin las líneas, ¿no? O sea, sin las líneas, sin los ejes, ¿no? O sea, todo lo que está el interior del primer cuadrante, por decirlo de alguna forma, es un conjunto convexo. Si yo doy dos puntos ahí, puedo trazar la línea que une los puntos en el primer cuadrante sigue estando dentro del primer cuadrante, ¿no? Entonces es un conjunto convexo. Entonces, según lo que hemos dicho, voy a hacer la misma construcción aquí en morado, pero con este ejemplo en específico. Entonces, lo que yo quiero es la curva de indiferencia a nivel 1. La curva de indiferencia a nivel 1 son todos los x1, x2 que viven en el dominio, de tal manera que la multiplicación de x1 por x2 es igual a 1. Pero observemos que aquí puedo despejar x2 en términos de x1, entonces este pasa dividiendo. Por lo tanto, esta es mi función f1 de x1, que tendría esta forma de hecho, ¿no? Esta hipérbola, ¿no? En el primer cuadrante. Y entonces esta curva de indiferencia es equivalente a la gráfica de la función x2 igual f de x1 igual a 1 entre x1, ¿no? Y así calculo la x2. Entonces, este conjunto de indiferencia me define esta gráfica haciendo el despeje de la x2. Observemos que está bien definido porque x1 es estrictamente mayor que 0. ¿Okay? Ahora vamos a describir el conjunto de contorno superior a nivel 1, ¿no? Aquí es 1, ¿no? A nivel 1, como lo hicimos acá, ¿no? Mismo nivel de curva de indiferencia, agarramos el conjunto de contorno superior. Entonces serían todos los puntos x1, x2 que viven en el dominio tal que al aplicar la función a estos puntos son mayores o iguales que 1, ¿no? Entonces mayores o iguales, la f aplicada mayor o igual que el alfa que eliges, 1, ¿no? Si observamos aquí puedo despejar a la x2 sin que se altere la desigualdad porque pues, precisamente el x1 es positivo, entonces pasa dividiendo, la desigualdad no se altera. Entonces lo que estamos diciendo es que x2 es mayor o igual que 1 entre x1, pero x1, 1 entre x1 es la función. Entonces estos puntos precisamente describen el epígrafo de la f1 porque son todos los puntos que son mayores o iguales que la f1 aplicado a este x1. Por lo tanto, este conjunto de contorno superior coincide con el epígrafo. Y como esta función es cóncava, ahorita todavía no tenemos las herramientas como para demostrar tan fácil que esta es una función cóncava, pero vamos a irlas construyendo. Esta es una función cóncava, pues este conjunto es un conjunto convexo. Entonces, este conjunto es un conjunto convexo, coincide con ser el epígrafo de este despeje de una cierta función y por lo tanto la curva de indiferencia puede representar, en este caso, una función, es representada por una función convexa. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte.